En esta tercera parte vamos a seguir viendo algunas transformaciones microbianas. Así, por ejemplo, el nitrógeno, que es fundamental para la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, etc. Si bien existen grandes cantidades en la atmósfera, su molécula es tan estable que no pueden ser sus átomos incorporados a formas químicas orgánicas o inorgánicas. La transformación de la molécula de nitrógeno puede ocurrir por procesos muy energéticos como relámpagos, cuyas descargas producen óxidos de nitrógeno, o por procesos bioquímicos. En el ciclo de nitrógeno, tal como ustedes ya han visto, hay procesos de intercambio del nitrógeno entre la atmósfera, la materia orgánica y los compuestos inorgánicos, pero todo ello mediado por microorganismos, como se puede ver en la figura. Entre las transformaciones bioquímicas del ciclo del nitrógeno están la fijación del nitrógeno, en donde el nitrógeno molecular se fija como nitrógeno orgánico. La bacteria fijadora de nitrógeno más conocida es la Rhizobium, que se encuentra en los nódulos de las raíces de plantas leguminosas como el trébol o la alfalfa. La molécula de nitrógeno se transforma en una forma reducida que puede ser asimilada por la planta. La segunda de las fases, la nitrificación, es un proceso común tanto en el agua como en el suelo, en donde el nitrógeno pasa desde nitrógeno -3 a nitrógeno +5. La nitrificación se cataliza por grupos de bacterias como la nitrosomonas y la nitrobacter. Las nitrosomonas pasan el ion amonio a nitrito. Las nitrobacter pasan los nitritos a nitrato. La reducción del nitrato produce nitritos. Esto ocurre en presencia de microorganismos que utilizan el nitrógeno del nitrato para síntesis de proteínas, es decir, reducen el nitrógeno al estado de deshidratación -3. Por último, la desnitrificación es un caso especial de reducción del nitrato en la que el producto de nitrógeno reducido es un gas, es decir, se devuelve a la atmósfera, con lo que se completa el ciclo del nitrógeno. Las transformaciones microbianas de los compuestos de fosfato son muy importantes porque, por una parte, proporcionan el fósforo necesario para que se nutran las algas y, por otra, porque permiten la desactivación de compuestos tóxicos de fósforo como los insecticidas organofosforados. Uno de los primeros pasos en la biodegradación de estos compuestos es la hidrólisis de los mismos, lo que, por otra parte, evita que se bioacumulen en los organismos. Los compuestos orgánicos de azufre, tanto de origen natural como introducidos por actividades humanas, son muy comunes en los sistemas acuáticos. La degradación de los compuestos de azufre es un proceso microbiano muy importante. Así, las bacterias de sulfovibrio pueden reducir el ion sulfato a sulfuro de hidrógeno, a la vez que la materia orgánica es oxidada a CO2, esto mediante también la contribución de otras bacterias. La reducción de depósitos de sulfato de calcio puede producir azufre elemental. Otras bacterias, como las púrpuras y verdes del azufre, pueden oxidar el átomo de azufre en el sulfuro de hidrógeno hasta azufre elemental. Aminoácidos conteniendo azufre, como la cisteína, se degradan mediante bacterias y hongos para producir ácido pirúvico y producir sulfuro de hidrógeno. Esto explica el olor asociado a la descomposición de compuestos orgánicos que contienen azufre. La reacción de sustitución de un átomo de halógeno por un grupo hidroxilo es una de las vías principales de degradación de los compuestos halogenados. Algunas bacterias pueden deshalogenar reductivamente a compuestos halogenados, tanto alifáticos como aromáticos. Es lo que se muestra en esta reacción, en donde la molécula organoclorada pasa a ser un hidrocarburo al sustituirse el átomo de cloro por hidrógeno. La capacidad de las bacterias para degradar especies organocloradas quedó de manifiesto mediante un cultivo de dealococoides que fue capaz de eliminar todos los átomos de cloro -1 en anillos de policlorodibenzodioxinas. Algunas bacterias son capaces de utilizar el hierro para obtener energía para sus necesidades metabólicas.
Entre ellas está la Ferrobacillus, la Gallionella y otras que son capaces de pasar hierro 2 a hierro 3. El selenio también está sujeto a reacciones de oxidación y reducción bacteriana. Es un elemento crucial en la alimentación del ganado y el principal compuesto de selenio biológico es la selenometionina, que es el precursor de la formación de dimetilselenuro, principal compuesto volátil de selenio emitido a la atmósfera por procesos microbianos que se producen tanto en el agua como en el suelo. Y hasta aquí hemos visto las principales transformaciones microbianas.